gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman todos estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocaría un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se lo fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastas. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es increíble cómo Jesús, al realizar la multiplicación de los panes y de los pescados, se retira a sola, a ese encuentro a sola para glorificar al Padre, por lo que el Padre realizaba en él, con él y por él. Y eso para Jesús seguramente era un gesto de profunda filialidad, de profunda entrega a la voluntad de aquel que lo había enviado, su propio Padre. Ese misterio de unidad, de gloria que compartían y que conocían ambos desde la eternidad y que habían venido a compartir con nosotros desde la encarnación del Verbo en el seno de María, desde el momento que Jesús se hizo hombre entre nosotros. Por eso, para nosotros la multiplicación de los panes es el signo evidente de la realidad del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre, un misterio de comunión al cual nos invita el Señor con el banquete eucarístico, con la multiplicación de las Eucaristías, que desde el momento que Él empezó a realizar, desde entonces hasta que Él vuelva, se han multiplicado y se seguirán multiplicando en miles de millones de pedazos de panes para satisfacer el hambre de Dios que todos tenemos y que el hombre sabe que solo Jesús puede satisfacer. Nosotros podemos ver muy bien que las demás lecturas del día de hoy también van en esa línea. La primera, tomada del segundo libro de los Reyes, nos presenta a Eliseo, que le dice a lo que lo acompaña, al criado, que haga esto de darle de comer a la gente. Habían 100 hombres para repartir unos poquitos panes, pero él le mandó y él lo actuó y realizó el gesto, el mismo gesto que Jesús le pidió a los apóstoles. Y todos comieron y sobraba. Y todo esto era lo que el Señor quería: comer y sobrar
Es el acto justamente de la gratuidad, de la gracia misericordiosa, de una presencia amorosa que nunca se acaba. Y por eso el mismo Salmo de hoy, el 144, dice, bendeciré al Señor eternamente. ¿Cómo no bendecir al Señor por lo que Él realiza para que todos seamos alimentados a su tiempo? Abre, Señor, tus manos generosas y cuantos viven quedarán satisfechos. Es el misterio de la Eucaristía que para nosotros es la realización plena de la presencia de Cristo en nuestra vida. La segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, nos dice un punto fundamental: un solo cuerpo y un solo espíritu, porque una sola es la esperanza del llamamiento que todos hemos recibido. Entonces, si hay un solo cuerpo que se multiplica por la acción misericordiosa y gratuita de Dios, es obra de Cristo en el mismo espíritu, que un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces, la señal eucarística es una señal no solo de la actuación y de la presencia de Jesús unido al Padre, sino también de la presencia de la unidad de lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, y la unidad del Padre y el Hijo en el mismo Espíritu que es santo. Eso es lo que el Señor ha querido compartir con nosotros, un gesto que nosotros podemos comprender como profético, sacerdotal, y que justamente le da a Jesús esa capacidad, esa potestad de ser el Rey de la gloria para todos nosotros, que ha venido a glorificar a su propio Padre, pero que de una manera profundamente humilde y sencilla Él lo realiza en lo escondido de la montaña, a solos. La montaña es el lugar donde el Señor eleva toda su acción de gracia y la plenifica, porque está allí con el Padre. El sacerdocio universal de todo el pueblo de Dios que recibe, se beneficia de la multiplicación de los panes en la Eucaristía, se resume, se unifica en el sacerdocio único y verdadero ministerial que Jesús ha venido a regalarnos a todos nosotros, sacerdocio universal y sacerdocio ministerial, para que nosotros todos juntos, con Él, en Él y por Él, podamos darle gracias a Dios y glorificar a Dios por su omnipotencia, por su presencia, por su unidad. Y por eso, cada vez que nosotros recibimos la Eucaristía, nosotros estamos participando de la unidad del cuerpo y la sangre de Cristo, estamos participando de la unidad de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, estamos participando de la unidad del Hijo en el Padre por el mismo Espíritu, estamos participando de la unidad de todos los miembros del cuerpo de Cristo, que al recibir la Santa Eucaristía pueden justamente ser agentes de la Eucaristía misericordiosa de Dios para motivar, promover y evangelizar el mundo con la presencia unificadora de Dios, un solo cuerpo y un solo espíritu, como nos recuerda justamente la carta a los Efesios de San Pablo. Hoy nosotros sabemos que el Señor ha venido no solo a predicar, ha venido también a traernos la plenitud de esa unión. Y es una unión que permite el desarrollo de la verdadera paz, de la verdadera justicia, de la auténtica libertad, de la auténtica dignificación del ser humano, porque el ser humano unido a Dios llega a su plenitud, pero una unión a Dios que no lo excluye de los demás, sino que al revés lo incluye, lo unifica, y todo lo demás quedan unificados en uno. Qué misterio tan grande. El Señor ha venido a restablecer la unidad de la gracia, la unidad que el hombre había pedido por el pecado, la unidad por el cual el mundo todavía está sufriendo la ambigüedad del mal que viene a buscar de destruir, desunir y romper el verdadero sentido de comunión. Y mucho cuidado, también existe la comunión no solo en el Espíritu, sino de aquellos que en el mal se unifican para contradecir y contrabatir la acción unificante del Espíritu en Cristo nuestro Señor. Y por eso la confrontación entre el bien y el mal nos va a llevar hasta el final, hasta la definitiva victoria de Cristo resucitado,
presente verdaderamente en su iglesia, en la Eucaristía, y que resplandece para todos nosotros como camino de la verdad, que siempre viene a realizar en el hombre su plenificación, el hombre pleno que glorifica a Dios en Cristo nuestro Señor. Que para nosotros la multiplicación de los panes sea motivo no solo del sacramento eucarístico, sino también de todo acto de compartir, de solidaridad que podamos tener con tantos hermanos nuestros que nosotros ni conocemos, pero que necesitan, aunque sea de un bocado, y en especial de una palabra de Dios, pan verdadero, que nosotros necesitamos para satisfacer nuestra hambre de Dios y nuestra sed de Dios. Que seamos portadores del sentido sacramental eucarístico y del sentido social eucarístico, y así crear una verdadera pastoral de la unidad del hombre reedificado en Cristo, con Cristo y por Cristo. Amén.